si hablamos de la historia de la Torre de Babel, es una historia que por naturaleza tiene mucho cielo y poca tierra. Poca tierra simplemente porque es una historia muy corta, no te da muchos detalles, no es muy particular, no tiene muchos fenómenos dentro o sea, son unos cuantos versículos, ¿no? Mucho cielo, porque aunque es una historia corta, es tan cierta que no solamente ocurrió en un momento en la historia, sino que siempre está sucediendo. O sea, es una historia que te apunta casi que directamente a un patrón arquetípico de la realidad. Mm, Y es cuando el ser humano intenta hacerse un nombre para sí mismo. Um, es una historia tan cierta y tan real que la puedes ver ocurriendo a nivel personal, a nivel familiar, comunitario, nacional, incluso internacional. Entonces ves que el cielo es diferente a la tierra porque el cielo son patrones invisibles que realmente bajan a, a gobernar la realidad y a permitir que interactuemos con la realidad y son patrones casi que atemporales, o sea, no están sujetos a un episodio específico de la historia. mm. Buenas, buenas. Jonah, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Seba? Muy bien, ¿me escuchas bien? Perfecto, te veo perfecto y te escucho perfecto. Ok, magnífico. ¿Cómo Aquí anda tengo este todo por ahí? micrófono. Bien, bien. En varias cosas, acabo de grabar una entrevista que le hice a un amigo con este Mirá, podcast nuevo que tengo de vidas sí, sí. simbólicas, así que muy Está muy bien, bueno, ¿eh? excelente. Está muy bueno, hay un par de entrevistas muy buenas. Aparte se vincula mucho lo cotidiano, lo personal, los intereses personales con la teología y con Dios. Eso es justamente lo que se intenta. Y bueno, ha sido un reto grande encontrar las palabras o la forma de hablar de simbolismo para Latinoamérica, porque somos un pueblo muy de lo particular, o sea, no somos Mm, un pueblo que nos abstraemos en los grandes, las grandes categorías metafísicas. Entonces, por lo menos a través de estas entrevistas, hay una audiencia que está poco a poco como que mm. o sea, no sé exactamente de qué habla esta gente, pero intuyo algo. Entonces, por lo Sí. menos eso es algo, ¿no? Sí, 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 pasa eso. Es como que hay una mística. Es verdad, viste lo que decías vos de que esto no es nueva era, pero algunos como que se van para ese lado, ¿viste? Lo catalogan como nueva era por el lenguaje simbólico, justamente. Sí, sí, exactamente. Pero es Pero el lenguaje, en realidad es al revés, la nueva era le sacó eso al cristianismo. sí, exactamente, la nueva era es una reacción contra el cristianismo súper racional, pero es una reacción incompleta o Mm, imprecisa de lo que debería ser. claro. Claro, bueno, aparte de que todas las filosofías, digamos, más modernas van a intentar siempre tener a Jesús como amigo, ¿no? O sea, no puede faltar en el Ujú. equipo. Hacen pan y queso, cuando, nosotros decimos pan y queso cuando entre dos equipos van a elegir a los jugadores, van los dos capitanes, en un partido de fútbol acá de barrio, los dos capitanes en pan y queso, o sea, ponen un pie delante del otro, y el que Mm, llega a pisar al otro, elige primero. ¿Entendés? Entonces siempre va a elegir al mejor primero. Entonces, bueno, exacto, exacto. en esta, digamos, competencia quizás filosófica o religiosa en algún punto, todos quieren tener a Jesús adentro de su equipo. Por supuesto. ¿Quién no lo quisiera él, cierto? Así que, bueno, Seba, che, quedamos en hacer una segunda parte de la charla que estuvo buenísima la otra vez. Y bueno, para que me comentes un poquito del libro que estás traduciendo, que ya tradujiste, no sé cómo viene ese laburo, me contás un poquito. Y después, bueno, te voy largando los temas ahí de a poquito, pero empecemos con eso. Bueno, el tema del libro. ¿Cómo se llama Ujú. el libro? ¿Quién es el autor? ¿En qué estado está la traducción? ¿Cuándo viene acá a Latinoamérica? ¿Cuándo se imprime? ¿De qué trata? Contame un Bueno, poquito todo eso. el libro se llama El lenguaje de la creación. El libro fue escrito en inglés originalmente, el autor es Matthew Pachot, y el título en inglés es The Language of Creation, Cosmic Symbolism in Genesis. Um, y el libro tiene como propósito recuperar las categorías bíblicas. El autor sospecha excesivamente, diría yo, de manera necesaria, de lo que nosotros creemos que la Biblia habla con respecto al cielo, lo que creemos que la Biblia
o lo que creemos a lo que la Biblia se refiere con tierra, con tiempo, espacio, estos términos que asumimos que todo el mundo conoce y que nuestra mentalidad moderna, bueno, el, eh, el tiempo, por ejemplo, es una categoría abstracta para medir, no sé, causas mecánicas en el universo. Es una noción abstracta de cálculo, eso es el tiempo. Pero en la Biblia el tiempo tiene más que ver con, por ejemplo, el símbolo de la serpiente, que se traga su propia cola. La idea del tiempo como principio de transformación, lo cual es muy diferente a la noción mecánica de tiempo moderno. Entonces, él como que se dedica a redefinir Claro, estas el tema cuatro. del cielo, por ejemplo. El tema del cielo, ¿cómo entienden? Porque bueno, en la Biblia como varias interpretaciones para la palabra cielo también. Ujú. ¿Cómo lo ve el autor eso? Bueno, el tema del cielo. Es difícil definirlo de manera abstracta, es mejor apoyarse en las mismas analogías que encuentras en la Biblia. Mm. Una de las analogías más comunes para hablar del cielo es la semilla. Porque una semilla tiene poca corporalidad, pero tiene mucha información implícita. Entonces, y hay que tener en cuenta que en la Biblia las analogías no son metáforas, o sea, no son simples metáforas en el sentido de que es una imagen, no sé, para darnos una moraleja. Una metáfora es simplemente un recurso literario para escribir una historia sencillita que tiene una lección de vida moral. No, no, no. En la Biblia, una analogía es una forma de describir la realidad, en el sentido más real que te puedas imaginar. No se reduce a un simple recurso literario. Entonces, cuando la Biblia habla de la semilla, se entiende que por definición una semilla es muy pequeña, y lo dice Cristo, ¿no? El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Entonces, una semilla tiene poco cuerpo. Es algo que pues, casi que no existe, o sea, es un punto en el universo. Sin embargo, lo que está dentro de ese punto es como que nosotros intuimos que la cantidad de información que contiene una semilla es extremadamente alto y que cuando uno la siembra en la tierra, entonces surge un árbol, ¿no? Un árbol frondoso. Entonces, en términos simbólicos, diríamos que la semilla es muy alta en cielo y muy baja en tierra. Ya tiene mucha información implícita y poca corporalidad. Entonces, eso quiere decir que en la Biblia el cielo es, es el significado que permea toda la creación. Es lo que nos permite inteligir el universo. Eso es el cielo. Entonces, eh, dependemos del cielo a cada instante. Otra forma de entenderlo es, por ejemplo, cuando Por hablamos ejemplo, de... perdóname, cuando Jesús dice el Ujú, reino de los cielos se ha acercado. ujú. Es como que entonces estaría queriendo decir que el sentido que Dios tiene para nosotros está más presente, o sea, está algo así está queriendo decir. Sí, como que el telos del universo, la dirección para la cual Dios quiere que todo se dirija, esa dirección ya está más cerca. Incluso muchos teólogos, pues incluso occidentales como Molman o Bullman, ellos Mm, dicen que en la gran mayoría de las parábolas Cristo habla de nada menos que de sí mismo. O sea, cuando Cristo dice el reino de los cielos se ha acercado, Él no se refiere a nuestra visión superracional de que yo les traigo una información y que esa información mental es la cercanía del cielo. Él está hablando de sí mismo, o sea, Él, su persona, es la cercanía del cielo. Porque bueno, Cristo es la encarnación, ¿cierto? O sea, Él es la unión perfecta del cielo y de la tierra. es el Entonces, logos, es la información. entonces, pero es un tipo diferente de información. No es una información meramente proposicional, No, no. Claro. sino que diríamos en el mundo simbólico que es información cósmica. Es información en el sentido de aquel aspecto invisible que me permite interactuar con la realidad. Em, por ejemplo, yo siempre pongo, y esto viene de Jonathan Pajot, que es el hermano del autor del libro, él habla de un vaso, ¿no? Cuando yo agarro un vaso y yo digo, esto es un vaso, hay muchas cosas ahí que ya están, o sea, que están como de manera implícita, porque cuando yo digo vaso, ya dentro de esa noción que viene del cielo,
ya está el propósito. Aunque yo no lo piense conscientemente, para yo poder decir esto es un vaso es porque ya le estoy atribuyendo un propósito. O sea, hay un telos en esto, pues es para tomar. Y Mm, el telos me permite unificar todo este fenómeno. Si nos vamos a lo supercientífico e intentamos agotar la complejidad de este vaso, nunca lo vamos a agotar. O sea, tiene una cantidad infinita de detalles. No podría contar cuántos átomos tiene, no podría calcular toda la variación en la forma, la variación en la materia. O sea, es infinitamente complejo. Sin embargo, el logos, que es Cristo, me permite condensar toda esa complejidad al decir vaso, y la manera a través de la cual Cristo me permite condensar la complejidad es a través del telos. El telos me permite verlo como una sola cosa. Entonces, cuando Cristo dice, el reino de los cielos se ha acercado, es porque Él es el logos encarnado. Él es el telos de todos los telos. Él es el logos de todos los logoi. Y el hecho de que Él se hace carne quiere decir, en efecto, el cielo está más cerca. Entonces, es un tipo muy diferente de información. claro. Claro, no es lo mismo la información que corresponde a Adán como ser humano que la que corresponde a Cristo, que es el segundo Adán, digamos. Ujú. Eh, Sí, sí, si hacemos esa comparación, fíjate, Adán y Eva, ellos, bueno, fueron creados y ellos estaban al lado del árbol de la vida. mm, Eh, y mucho de la simbología va a decir luego que Cristo, especialmente cuando Cristo es clavado en la cruz, ese es el árbol de la vida. O sea, Cristo es, algunos teólogos van a decir, no de manera mecánica, porque cuando leemos esos versículos o esos escritos de los padres, nos vamos a nuestra mente moderna y decimos que es un montón de locuras. Hay padres que van a decir, la madera con la que fue hecha la cruz de Cristo es la misma madera del árbol de la vida. Lógicamente no es una declaración mecánica, histórica, no sé, forense. Es una declaración simbólica, pero absolutamente real, porque nos está hablando del significado. ¿Qué claro. significó el árbol de la vida y qué significa la cruz? Entonces, la cruz, Cristo crucificado, Él es el árbol de la vida, porque al ver la cruz, descubrimos el telos del universo. O Mm, sea, Cristo en la cruz nos revela el telos del universo. ¿Ya? está bueno, está bueno. Bueno, entonces ahí hablamos del cielo y la tierra, como se aborda un poquito en el libro. ¿Y a dónde más apunta este? Bueno, entonces cuando tú tienes esta dualidad del cielo y de la tierra, el cielo como el significado invisible que desciende sobre la tierra, ahí tienes Mm, una dualidad fundamental. Y cuando tú la empiezas a entender, la ves en todos los aspectos y la ves en cualquier área, incluso de la ciencia moderna. Por ejemplo, cuando tienes a alguien como Heidegger, que se va a la fenomenología. Y Heidegger y también Hegel nos proponen como una especie de hermenéutica para interpretar la historia de la humanidad. Hegel, por supuesto, mejor dicho, leer a Hegel es leer un resumen de todos los filósofos clásicos. O sea, él hace un recorrido de toda la filosofía y va ofreciéndote una hermenéutica a través de la cual puedes ubicar a cada filósofo en un lugar específico y como que te da una imagen inteligible de la historia del pensamiento humano. Si aplicamos la dualidad del cielo y de la tierra al trabajo de Hegel, lo que él está haciendo es lo siguiente, él te está ofreciendo cielo en el sentido de una hermenéutica, un modelo invisible para tú mm, interpretar la historia del pensamiento humano. Esa es la parte celestial de Hegel. La parte terrenal sería todo el flujo del pensamiento humano que sin una narrativa no puede ser organizado, que sin una especie de hermenéutica entonces no sabes qué filósofo, no sé, no sabes qué filósofo vino primero o cuál vino después, no sabes cómo organizarlos, no sabes cuál se acercó a lo más fundamental, cuál erró más, cuál mm, acertó más. O sea, la hermenéutica o la narrativa de alguien como Hegel es una iteración, nosotros usamos la palabra, es un microcosmos de la dualidad entre el cielo y de la tierra. Porque tienes entonces por arriba una narrativa invisible y por abajo un flujo de fenómenos que necesitan ser organizados con la narrativa.
Y el pensamiento humano ocurre en la unión. Mm, Porque si yo solamente tengo una especie de narrativa invisible, pero que nunca aterriza para organizar alguna historia, pues nosotros decimos que sería demasiado abstracta, justamente porque no tiene cuerpo, mm, no ha aterrizado y por tanto yo no sé qué hacer con esa serie de ideas o no sé qué hacer con esa narrativa. Es demasiado carente de cuerpo, de tierra. Pero si yo solamente tengo tierra, en el sentido de que solamente me enfoco en los fenómenos y solamente quiero estudiar a los filósofos uno por uno, pero no tengo una narrativa que me ayude a organizarlos, también me voy a perder porque me voy a perder en la historia del pensamiento humano y nunca conté con una estructura metafísica invisible que me ayude mm. a organizarlos. Entonces, eso en la parte de la hermenéutica. Si nos vamos a la parte de la ciencia moderna, lo que hace un científico en el laboratorio es la misma dualidad del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando un científico, y por ejemplo, imagínate a un ingeniero químico que nunca había interactuado con cierto material antes. Él no sabe de qué está hecho el material, él no sabe cuáles son las propiedades de las moléculas y todo esto. Para él eso es un pedazo de tierra sin cielo, o sea, es un enigma. Es como él lo experimenta. Él se encuentra con este material, no sé, un meteorito que cayó del cielo y él lo agarra con sus manos. Nosotros diríamos que eso que él está experimentando es una experiencia de mucha tierra y poco cielo, porque Mm. él está enfrente de un enigma y él no cuenta con categorías invisibles, no cuenta con un modelo, con una, no sabe cómo conectar eso con sus teorías. Entonces, él tiene que ir al laboratorio con este meteorito y cuando él va al laboratorio lo que él está haciendo es intentando encontrar en sus modelos invisibles cuál se corresponde con ese fenómeno. Es la misma dualidad del cielo y de la tierra. En el caso del ingeniero químico, entonces el cielo sería la teoría, la fórmula apropiada, que es invisible, es intangible, para explicar lo que él tiene en sus manos. Y cuando él le atina a la teoría o sí, a la teoría indicada para explicar la composición de ese meteorito y él hace todas las pruebas y descubre esta correspondencia entre su teoría y la realidad, Mm. allí él está haciendo una especie de microencarnación, un encuentro entre la tierra y el cielo. Entonces, es un lenguaje que aplica para todo realmente. Para todo, sí. La otra vez estábamos hablando y me decías que por ahí es un buen tema hablar de el Jesús histórico y, digamos, y el Cristo de la fe respecto al lenguaje, a la persona de Jesús y cómo también a lo largo de la historia, porque ha habido mucho debate, la iglesia ha tenido mucho debate, de hecho. Y si no me Ujú. acuerdo mal, bueno, creo que la iglesia católica y la iglesia ortodoxa tienen un acuerdo hoy respecto a cómo ven la figura de Jesús en su deidad, digamos, ¿no? Sobre todo, su Sí, divinidad sería. Pero ¿cómo lo abordás vos desde la teología simbólica esto? esa es una pregunta muy interesante. Desde la teología simbólica, yo diría que todo el debate del Cristo de la fe, Jesús histórico, está mal formulado, o sea, mal formulado porque asume que yo puedo acercarme al Jesús histórico independientemente de nociones metafísicas. Esa es como que la presunción, como que yo puedo, aparte de la fe, aparte de lo metafísico, aparte de lo filosófico o lo intangible, yo puedo irme a la historia objetiva, entre comillas, Mm. y puedo enfocarme solamente en la dimensión histórica de Cristo y no tiene nada que ver con lo espiritual. Esa Claro, es esto, una, esto serían las búsquedas del Jesús histórico, digamos, modernas. sí, pero ese es un mal planteamiento, en mi Mm. opinión, porque carece de rigor y ya voy a explicar por qué. Siempre nos tenemos que ir a las definiciones. ¿A qué nos referimos con con Jesús histórico? Mm. Y si alguien me dice, bueno, es simplemente es intentar recuperar la imagen de Jesús basándonos exclusivamente en fuentes, no sé, fuentes que no tienen nada que ver con la fe.
Sí, pero es que incluso si hablamos de un Jesús histórico, estamos hablando de un encuentro entre el cielo y la tierra. Es solamente que en un grado menor al Cristo de la fe, porque incluso el Jesús histórico demanda de manera rigurosa la unión de una noción invisible, de una idea historicista, de un Jesús histórico y una serie de fenómenos que yo tengo que analizar para ver si se corresponde. De hecho, esa fue la crítica que los teólogos de la neortodoxia le hicieron a los teólogos liberales del siglo pasado. Que, Mm. por ejemplo, Karl Barth, él decía, ustedes lo que están haciendo es proyectar su imagen humanista de Cristo a la historia. Entonces, esa es la crítica central, que incluso si yo estoy buscando objetivamente a un Jesús histórico, yo tengo, porque es que así es como funciona la conciencia humana, yo tengo que tener una presuposición de qué es lo que estoy buscando. Mm. Y esa presuposición no está en la historia, la estoy formulando yo y la estoy Es usando moderna. como una. Sí, la estoy usando yo para luego ir a la historia y buscar los hechos convenientemente que se correspondan con ese modelo que yo tengo de Jesús histórico. Entonces, si nos vamos a lo riguroso, a la metafísica, nos daremos cuenta de que incluso en la búsqueda de este Jesús histórico hay una unión del cielo y de la tierra. Hay una unión de una presuposición intangible, de una noción invisible de un Cristo histórico y luego yo voy a los hechos para buscar los hechos que se correspondan con mi presuposición. Entonces, no se puede separar completamente el cielo de la tierra, en ningún caso. Lo que pasa es que la única diferencia que yo veo entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe es que efectivamente el Jesús histórico es, diría yo, menor en cielo y mayor en tierra, pero sigue siendo la unión de una presuposición, una imagen mental Mm. historicista y hechos históricos que me lo demuestren. Mientras que el Cristo de la fe, no voy a decir que es solamente cielo y poca tierra, no, no voy a llegar al punto de decir que no hubo una imagen histórica de Cristo, Claro, porque eso ya pero sería sí, gnosticismo. sería gnosticismo, sería pues negar completamente que Claro, la Cristo humanidad. la humanidad de Cristo. Sino que lo que yo voy a decir, por lo menos en mi confesión de fe, es que el Cristo de la fe es, en efecto, todo el cielo y toda la tierra. O sea, Mm. él fue un hombre. De hecho, yo creo que el Cristo de la fe es más terreno que el Jesús histórico, porque los teólogos liberales, al proyectar su imagen de hombre histórico en su Mm. investigación liberal, ellos terminan hasta menospreciando cosas como que Cristo fue un judío y cómo él celebraba todas las festividades. O sea, ellos terminan hasta restándole a la dimensión histórica de Cristo. No les importa mucho las festividades judías, no les importa mucho la identidad del pueblo judío, Mm. no les importa mucho el significado de sus festividades, porque es que están proyectándose ellos mismos en su búsqueda historicista. Entonces, para mí el Cristo de la fe celebra completamente la humanidad y celebra completamente lo celestial. Mirá qué bueno. Está buenísimo, porque justamente lo que te decía de las definiciones acerca de la deidad, la divinidad, la tengo con la deidad. Porque tengo un amigo que siempre me corrige, me dice, se dice divinidad, me dice. Eh, la declaración, digamos, de la iglesia es que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Entonces tenés el 100% del cielo y el 100% de la tierra. Pero siempre Ujú. hubo como una disputa entre las iglesias cristianas, la católica con la ortodoxa, respecto a cómo se explica eso. No sé si, Claro. si te acuerdas del monofisismo y todo eso. Sí, claro, Porque eso sí. viene, eso Pues viene de la teología ortodoxa, digamos, de la teología oriental. sí, fueron las grandes disputas en los primeros concilios, por supuesto. Las dos grandes peleas de estos concilios fueron la humanidad y divinidad de Cristo, por un lado, Mm. y luego, pues, cómo entender la Trinidad, ¿cierto? O sea, Cristo con Claro. referencia a Dios. Fueron las grandes cosas. Pero todo se complica porque es que yo estoy intentando ahorita
que mi comprensión de Cristo sea mi clave para entender todo lo demás. Mm, Y como yo creo que Cristo es la encarnación del cielo y de la tierra, entonces Cristo es mucho más que esto que voy a decir, pero también Él es esto. Y Él es la clave epistemológica para entenderlo todo. Entonces, ahora yo veo encarnación en todos lados. Y pues con esto no quiero que me malinterpreten que, no, Sebastián es un panteísta. No es panteísmo porque los padres de la iglesia, ellos van a hablar de que hay diferentes grados de participación. mm, Entonces, lo que te decía, en este vaso hay una pequeña encarnación. Hay un elemento terrenal que es la materialidad del vaso, pero si no es por la parte celestial, yo no pudiera unificar todo este fenómeno mm, como un solo vaso. Entonces, claro. hay una encarnación en el vaso. También hay encarnaciones, o sea, más allá de los objetos sensibles, en los objetos formales de la filosofía, son encarnaciones también. Mm, Por ejemplo, cuando yo digo, no sé, cuando yo uso un término metafísico como ente, hay, o sea, hay un tipo de encarnación. Hay una unión entre cielo, una noción metafísica, una idea de lo que es un ente, que luego mm, se une con un tipo de, bueno, esto es un debate grande, pero yo soy de la posición de los padres de la iglesia que dicen que incluso en el campo de los objetos formales, hay un tipo de tierra, hay un tipo de materialidad que lógicamente no es materia física, pero lo podemos entender como un tipo de potencialidad en el mundo de las ideas. Una potencialidad carente de forma que luego sirve de cuerpo para una idea o una noción abstracta, que es lo que hace posible que yo diga ente o cualquier otra, mm, pues otra categoría. Entonces, en todos los casos, tanto en el mundo sensible como en el mundo formal de las ideas, todo es el encuentro entre un elemento celestial y uno terrenal. claro. No, está muy interesante. Che, escúchame, y de respecto al autor del libro, porque son dos hermanos o es uno el autor. Es uno, pero el Es otro es uno. muy famoso en las redes. Ah, bueno, contame de ellos. Ellos son cristianos, obviamente. Bueno, Pero ajá. contame un poquito de eso, a ver, para conocerlo un poquito más. Tengo entendido que Matthew, el autor del libro, es cristiano, pero la cosa con Matthew es que él es muy reservado, él es un ermitaño, él Mm. vive en una cabaña por allá en Canadá, en medio de la nieve, vive en Como la una mayoría de los pequeña. intelectuales. Sí, vive completamente solo, a veces se conecta, a veces interactúa con la gente en internet, pero él es un hombre de la tierra, o sea, él trabaja su parcelita para vivir con sus propias manos, vive completamente aislado y se la pasa trabajando la tierra y pensando. Esa es su vida. Mm. Mientras que Jonathan, que es el hermano menor, él es mucho más activo en las redes. Diríamos que él está mucho más en la tierra, mientras que Matthew está mucho más en el cielo. Claro. Em, entonces, Jonathan sí mete las manos más en la tierra, tiene un canal de YouTube, es tallador de íconos, es artista, es conferencista, se ha asociado con grandes figuras como Jordan Peterson. Recientemente lo invitaron a dar una conferencia en Oxford, creo que aún no se ha Mm. publicado, pero el hombre está viajando por todos lados porque el simbolismo está ganando mucha popularidad en Estados Unidos porque se ofrece como unos lentes superiores a cualquier otro lente que hemos intentado usar para interpretar la realidad. Entonces, Mm. em, sí, esos son. Y pues Jonathan es mucho más explícito en sus creencias. Él es un cristiano ortodoxo, Mm. mientras que Matthew, pues está la idea de que él es cristiano, pero él es muy reservado al respecto. Claro, mira, bueno, escuchame, hacemos un corte acá para para el primer bloque. Y en el segundo me gustaría hablar del simbolismo de Jordan Peterson. ¿Qué te parece? Dale, está bien, perfecto. Dale. Primero vamos a decir quién es Jordan Peterson, porque por ahí mucha gente no lo conoce. Es un psicólogo, profesor de una universidad en Canadá, que es muy famoso por. Bueno, él tiene una tendencia por ahí más política de derecha, ¿no? Aunque está como en el medio, no es ni tan, no es ni tan diestro ni tan zurdo. Me parece que tiene un equilibrio interesante. eh, y sobre todo que se ha vinculado a la religión porque él era ateo hace muchos Ujú. años.
Y nada, con el tiempo se fue viendo en él un proceso en el que empezó a opinar diferente respecto de la religión, respecto de Dios. Y en estos últimos años se lo ha visto en entrevistas hablando, ya dando conferencias acerca de la Biblia, de la psicología y las historias del Antiguo Testamento. Y ha tenido mucha influencia en el cristianismo ya, porque ya muchos jóvenes, muchas personas empiezan a escuchar sus conferencias y casi lo ven como un pastor en ese sentido también, porque la labor pastoral está muy relacionada a la labor psicológica. De hecho, él tiene un libro que se llama 12 reglas para vivir, donde aborda cosas simples de la vida, como hacer la cama, por ejemplo, pero lo que significa, digamos, psicológicamente eso en la psicología profunda y en el diario vivir, ¿no? Y Ujú, mezclar eso de psicología con lo que tiene que ver la religión, la moral y el sentido de trascendencia, le ha dado mucho reconocimiento y también mucha autoridad por ahí para algunos, ¿no? Entonces, bueno, ujú, el hecho de que siendo ateo diga ahora que él en algún sentido se podría considerar cristiano en algún sentido, o sea, ha llamado mucho la atención y bueno, nos interesa mucho. Entonces, su perspectiva y cómo es su diálogo con esta teología, con el cristianismo tradicional. eh, y nada, ¿y qué será de su vida? Yo me acuerdo que tenemos un grupo de apologética, tenemos todavía, que está un poco inactivo. Y hace muchos años nos mandábamos videitos de Jordan Peterson y decíamos, che, este en cualquier momento se va a convertir, porque debatía con ujú, Craig y todo, y decíamos, bueno, vamos a hablar por Jordan Peterson, decíamos. ujú, Así que bueno, daba calor acá en Argentina. Así ujú. que bueno, y tiene una entrevista también con Jonathan Pageau, también, ¿no? Sí, Así que bueno, correcto, ahí varias, sí. contame un poquito de eso. Dale. Bueno, el simbolismo de Jordan Peterson. Un símbolo que ayuda mucho a entenderlo a él es la rana. De hecho, él habla de eso con Jonathan Pageau en inglés, porque si tú piensas en una rana, y esto nos va a ayudar a entender, digamos, la naturaleza misma del simbolismo. Mm, Para tú ver a una rana simbólicamente, tienes que permitir que la rana sea, analizarla en su entorno natural. No es como un científico que la agarra y la abre para ver qué tiene adentro, sino que la aproximación simbólica a la realidad es ver a la rana en su entorno natural, normal, mm, y permitir que ese cuadro ilumine tu entendimiento de cualquier otra cosa. O sea, como que permitir que el cuadro natural de la rana te indique patrones, no sé, que te puedan servir para interpretar cualquier otra, no cualquier otra, pero muchos otros contextos, no. mm, Entonces, cuando tú ves una rana, ella vive entre dos mundos. Ella, o sea, por naturaleza, se mueve justamente en la mitad entre el ambiente terrestre y el acuático. A veces está dentro de la poza, a veces sale, a veces en la tierra, pero se mueve entre dos mundos. mm, Y eso pues tiene una carga simbólica extremadamente fuerte. Eso quiere decir que la rana es un animal que se mueve en el margen. Y cuando yo digo margen, no me refiero a un margen en específico, me refiero a la noción de margen como una noción simbólica, porque ¿de cuántas diferentes formas, Jonathan, nosotros usamos la noción de margen? O sea, ¿podemos reducir esa noción a un contexto específico? No, o sea, eh, hablamos de margen social, margen psicológico, hablamos de margen político. O sea, el margen es una noción de la conciencia humana para interpretar cualquier aspecto de la realidad. Y cuando hablamos de margen, nos referimos a aquello que es opuesto al centro. O sea, tienes el centro de una identidad. Por ejemplo, yo como una persona, yo tengo un centro metafísico que soy yo. ah, y también tengo pues un aspecto marginal. O mm, sea, mi claro, ser como identidad también tiene un margen. Entonces, lo podemos entender como que aquello que yo hago en mis momentos más idiosincráticos, o sea, mis hobbies, mis gustos que no tienen mucho que ver con mi comportamiento dentro de la sociedad, sino que lo que yo hago a escondidas, por decirlo así. Ese es como que el carácter marginal de mi claro. identidad. Ah, entonces, existe el centro, que es lo que constituye una identidad, valga la redundancia, de manera central, los Mm, valores que yo comparto con la sociedad, los valores que yo comparto con el resto del cuerpo social, y existe un margen, que es lo que, por decirlo así, cada quien hace por su cuenta. Ahora,
Jordan Peterson es una figura marginal porque él se mueve entre dos identidades y él no parece suscribirse al centro de ninguna de las dos identidades. Él es científico, pero no se suscribe completamente a esa visión supermaterialista porque él aprecia la parte mitológica. Mm. Entonces, es científico, pero no se posiciona en el centro de la academia científica. Y también es un pensador simbólico porque aprecia la parte mitológica, tiene su libro Maps of Meaning, pero tampoco él se suscribe al aspecto central de la cosmovisión mitológica. Claro. Porque llega un punto donde él dice cosas como que, bueno, los símbolos y esos mitos antiguos nos pueden servir para darle sentido a la vida, son recursos psicológicos, por ejemplo, la idea de que tienes que enfrentar tu dragón, de que tienes que pues ponerle la cara al caos que enfrentas en tu vida, son recursos psicológicos. Pero cuando ya tú le preguntas no de psicología, sino de ontología, Jordan, estos mitos que apuntan a ciertas cuestiones arquetípicas, ¿eso es real en el pleno sentido de la palabra o no? Es ahí donde ya él se pone todo, no sé, no sé si es ontológico, pero yo solamente voy a reducirlo a recursos psicológicos. Entonces, él tampoco se posiciona en el centro de la cosmovisión simbólica o Mm. mitológica, porque él no da ese salto final al centro de decir los patrones arquetípicos de la mitología son reales en el pleno sentido de la palabra. Mm. Entonces, él se mueve entre el mito y la ciencia, se mueve entre el simbolismo y la academia Ah, científica. Entonces, una cosa así, digamos. Ahí está en el medio. una cosa así, podríamos decir, aunque sí, algo así diría, yo no uniría tanto los dos círculos, es más como que los dos círculos medio se tocan y él se mueve en la Ah, mitad. le hacemos un circulito en el Em, medio, Algo tocando los así. dos. Para ver. Sí, sí, o más como que eres... Ahora, el papel que él juega, él mismo lo ha reconocido, es un papel muy doloroso, Claro, porque algo así. entonces, algo así, o sea, él Es es un individuo correctamente, su circulito y las dos esferas. exacto. Es una posición muy dolorosa porque si tú no eres completamente científico ni completamente simbolista, Te estás van en a la agarrar de mitad. todos lados. Exactamente. Y tú por dentro vas a luchar con una tensión psicológica humana porque tú necesitas pararte en el centro de algún lugar, ¿no? Mm. Ese, por ejemplo, el problema de los perennialistas, que ellos justamente han ¿Los qué? desarrollado todo una, los perennialistas. Perennialistas. Sí, es una escuela No de sé qué es. pensamiento, es una escuela de pensamiento que se dedica justamente a hacer una comparativa de religiones y luego descubren los elementos en común de todas las religiones y luego ofrecen esos elementos comunes como una especie de, sí, de mapa para interpretarlo todo. Mm. El problema es que si yo soy perennialista y solamente me enfoco en lo que todas las culturas tienen en común, no me suscribo completamente a ninguna de ellas. Mm. Entonces soy un ente casi que con más cielo que tierra, diría yo. Incorporo, o sea, muy arriba en el mundo de las ideas, como que me paro por arriba del hinduismo y el judaísmo y el budismo, aprecio lo que hay en común, pero nunca aterrizo completamente. Me muevo por arriba y nunca me suscribo completamente, existencialmente, a alguno de estos caminos. Mm. Entonces, ese es Jordan Peterson, Claro, una especie de ente no completamente encarnado en su realidad, sino como que se mueve en la abstracción y en el margen de los diferentes sistemas de ideas, por decirlo así. claro. Ahora en la charla que tuvo con Jonathan, él en un momento está hablando de Jesús, de la narrativa sobre Jesús, y está hablando del Ujú. Jesús de la historia, y él dice que como que él ve que muchas veces lo simbólico de la narrativa se hace se hace muy real en el mundo Ujú. objetivo. Y en ese momento dice como que se pone a llorar porque como que le encuentra un sentido para él, me parece.
como que él está Exacto. encontrando un sentido personal, digamos, respecto a justamente a la narrativa bíblica y a la narrativa sobre Jesús. Ujú. Eh, pero tampoco se lo comprende bien, o sea, qué es lo que, en dónde está él, porque en realidad lo que él dice es básicamente lo que dice Juan, o sea, si él dice que en Jesús hay una simbiosis de las dos cosas, es justamente que el Logo se hizo carne, Exacto. Exactamente. pero no Bueno, lo termina de resolver. bueno, en ese año, y él ha cambiado de pensamiento, él está mucho más cerca ahorita de completamente encarnarse en el cristianismo que antes. Mm, Porque él incluso en ese año, él seguía diciendo cosas como el individuo es, es como el principal bloque de la sociedad. O sea, si hablamos de lo sagrado, el Jordan Peterson del 2017 o 18 decía, el individuo es lo sagrado y no hay nada más sagrado que la soberanía individual. mm, Entonces, incluso en esa entrevista cuando él habla de que sí, he experimentado que en Cristo se encuentra el mito con el hecho, él justamente lo reduce a su experiencia y todavía no se atreve a extrapolar su realización personal con lo que quizá todo el mundo necesita experimentar, o sea, lo reduce así. Pero ahora, en el 2023, que lo he escuchado, por ejemplo, él hizo una serie de Éxodo con una serie de expertos, él ya está hablando cosas como que yo estaba equivocado al decir que lo único sagrado es la soberanía individual. Hay una soberanía y hay una sacralidad en lo comunal también. Entonces es como que, wow, ya este hombre está acercándose claro, a y esta idea, ¿no? hace poco mandó un mensaje a las iglesias, no sé por qué, como diciendo, Sí, bueno, muchachos, es como se quiso hacer como el pastor principal que exhorta a los demás, no sé por qué, sí, pero sí, como sí. que diciendo, muchachos, ustedes tienen mucho, históricamente han dado mucho a la sociedad, déjense de hacer pavada y continúen con eso, digamos, ¿no? Fue como una exhortación de que la iglesia siga cumpliendo la misión que siempre tuvo. Porque es verdad, a veces la iglesia se desorienta, el ser humano Ujú. cuando dejamos de ver a Jesús, nos desorientamos y nos olvidamos de la misión y el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, no Sí, sé, entonces, un rol pastoral ahí que empezó a hablar a las iglesias, no sé por qué. Entonces se ve que está viendo en la iglesia y aparte creo que la esposa contaba a él, no me acuerdo en qué entrevista lo vi, tiene un acercamiento muy fuerte con gente cristiana y hacen obras de caridad y todo eso. Se ve ujú. que por ese lado, por el lado del testimonio, o sea, viste que siempre uno como cristiano decimos, al final el testimonio es la prédica viva, es como el mensaje más fuerte, es la palabra más fuerte, no solamente lo Ujú. que decimos, o sea, lo que hacemos. Y creo que a muchas personas les pasa eso, es como que necesitan, bueno, ver para creer, como se dice, ¿no? O sea, verlo tangiblemente, no que se lo digan nada más. Parece que Jordan Exactamente. Peterson Entonces, ha recibido por ahí la palabra en ese sentido, ¿no? sí, ves que él ya como que se está abriendo a un discurso más comunal. Hizo un video para las iglesias, hizo un video para los musulmanes, o sea, entonces él está ya trascendiendo esta idea súper individualista, que yo pues entiendo por qué él se enfocó tanto en el individuo por varios años, o sea, porque él Mm, justamente él sospechaba de todas estas narrativas, porque su gran pelea eran los woke, los LGBT, el claro, progresismo, que es una narrativa comunal que atenta contra el individuo, que te reduce a una masa. Entonces entiendo por qué, pero también ahora está viendo la necesidad de que, ok, hay una sacralidad en el individuo, pero hay que reconciliar la sacralidad individual con la comunal. ¿Y claro, cómo vas a lograr eso? Pues esa es la gran pregunta. claro, sí, es un tema. Bueno, para volver un poquito y retomar, eh, respecto a la interpretación simbólica del tema del cielo, qué sé yo. Porque a veces, aunque uno diga que, aunque el lenguaje es simbólico, pretende hablar de algo que es muy real, parece todavía, tengo la sensación de como que todavía lo veo muy simbólico. Por Ujú, ejemplo, ¿viste? No sé, cuando Juan habla en Apocalipsis que habla del cielo, ¿cómo interpreta, digamos, la teología simbólica todas esas narrativas? O sea, yo ujú. la interpreto como que es una visión, ¿no? Obviamente no. No es que Juan viajó en el tiempo. Eh,
creo que hay mucho lenguaje simbólico porque es apocalíptico. Claro, No necesariamente vio el futuro, sino que él tuvo visiones que significan algo, pero él vio en su visión, veía el cielo, o sea, gente en el cielo. Entonces, claro. ¿cómo aborda, digamos, la teología simbólica este tema del apocalipsis, las visiones, eh, qué hay en el cielo como lugar, digamos? ¿Cómo lo Ujú. enfrenta eso? Eso es muy importante. Y otra vez, hay que revisar un poco las definiciones, por supuesto. Mm, El cielo como cielo funciona diferente a la tierra, o sea, no son dos dimensiones equivalentes en cuanto a su naturaleza. Em, por ejemplo, si hablamos de la historia de la Torre de Babel, es una historia que por naturaleza tiene mucho cielo y poca tierra. Poca tierra simplemente porque es una historia muy corta, no te da muchos detalles, no es muy particular, no tiene muchos fenómenos dentro o sea, son unos cuantos versículos, ¿no? Mucho cielo, porque aunque es una historia corta, es tan cierta que no solamente ocurrió en un momento en la historia, sino que siempre está sucediendo. O sea, es una historia que te apunta casi que directamente a un patrón arquetípico de la realidad. mm, Y es cuando el ser humano intenta hacerse un nombre para sí mismo. Um, es una historia tan cierta y tan real que la puedes ver ocurriendo a nivel personal, a nivel familiar, comunitario, nacional, incluso internacional. Em, entonces ves que el cielo es diferente a la tierra porque el cielo son patrones invisibles que realmente bajan a, a gobernar la realidad y a permitir que interactuemos con la realidad y son patrones casi que atemporales, o sea, no están sujetos a un episodio específico de la historia. mm, No están sujetos, por ejemplo, a este vaso. La noción de vaso no es una noción sujeta al tiempo. Cuando yo digo vaso, estoy apelando a una noción invisible que recoge todos los vasos pasados, presentes y futuros. O sea, el cielo no es como la tierra. El flujo de fenómenos de la tierra está sujeto por naturaleza a la materialidad, ¿cierto?, de la tierra. mm. Pero el cielo baja y baja a través de patrones y esos patrones los puedes ver en cualquier momento de la historia de los fenómenos de la humanidad. Entonces, funciona diferente. Así que si decimos que Juan tuvo una visión del cielo, eso quiere decir que él tuvo acceso a ciertos patrones. Él vio ciertas cosas y al ver esos patrones, en un sentido vio el futuro, porque es que al ver esos patrones, estás viendo el pasado, el presente y el futuro condensados. Entonces, no que vio el futuro en el sentido así súper, no sé cómo decirlo, de este cristianismo moderno que justamente piensa en el futuro como una cosa diferente al presente, diferente, o sea, esta visión súper lineal del tiempo que tenemos hoy día. Los Mm. antiguos veían el tiempo o veían el cielo como superior a un tiempo lineal. Em, de hecho, por eso los antiguos hablan de los movimientos celestes. A veces menospreciamos a los antiguos porque decimos que eran unos, ¿cómo es la palabra? Supersticiosos, que ellos veían las estrellas y veían los movimientos y pues querían dejarse gobernar por eso o pensaban que eran las estrellas las que gobernaban. Pero es que un antiguo no está obsesionado con la masa de gas que está viendo. El Mm, antiguo se está dando cuenta que, ok, las estrellas tienen un movimiento y ese movimiento se puede predecir, o sea, tú puedes hacer una imagen mental de esos movimientos. Entonces, esa experiencia de tú ver algo arriba de ti, o sea, que te gobierna y que se mueve de manera predecible o consistente, se convierte en un símbolo para apuntar al cielo, porque el cielo es eso. El cielo son patrones invisibles que se repiten, que son inteligibles y que gobiernan la realidad presente, pasada y futura. Entonces, bueno, entonces en un sentido Juan vio el futuro, pero no en el sentido mecánico moderno del tiempo como una línea, sino que Juan tuvo una visión de la realidad fundamental. Él vio pasado, presente y futuro en una sola imagen. Em, lo cual es una mejor forma de entender la escatología. La escatología no es algo futuro que no tiene nada que ver con lo pasado, sino que es la condensación de todas las cosas. O sea,
cuando yo me pare frente al trono de Cristo, yo voy a experimentar la condensación de todo lo que yo fui, todo lo que yo soy y todo lo que yo seré. O sea, allí todo lo que yo veía como una línea se va a condensar en un solo punto. Y eso es lo que Cristo va a juzgar. Entonces, Mm. es muy diferente. Claro, digamos que no es que Juan vio el cielo en el futuro. Juan vio una visión respecto de la tierra, en realidad. Ujú. O sea, cosas que van Sí, a pasar en la tierra, pero en un lenguaje celestial. en un lenguaje celestial que es por naturaleza no sometido a un punto específico de la historia. Bien. Em, Y escúchame, y por contraste, ¿qué puede decir la teología simbólica del infierno? bueno, ahí como siempre hay muchas posiciones. Mi posición, que es una de las más aceptadas en la teología ortodoxa, es que Mm. el fuego del infierno es el mismo fuego de Pentecostés. Es el No, mismo fuego. me mataste, me mataste. ¿Cómo es? A Sí, ver. bueno que el infierno es el mismo fuego de Pentecostés, es la misma energía eterna de Dios. Lo que Mm, cambia es la ontología del individuo. O sea, ya lo que hace que yo experimente el infierno como infierno no es que Dios de manera arbitraria y gruñona creó un lugar para quemarme, es que yo ok, voy a experimentar su energía en correspondencia a mi estado ontológico. ¿Ya? Pero Dios es el mismo fuego que los apóstoles experimentaron en Pentecostés como gloria, es el mismo fuego que se va a experimentar como que te quema. Y de nuevo, es algo simbólico, ¿no? No nos imaginemos literalmente una caldera. Eh, Se parece más a, por ejemplo, cuando, no sé, tú me metes una cachetada y yo me pongo muy cristiano y te pongo la otra mejilla. En un mm, sentido, eso te va a quemar, porque es lo que dice el apóstol Pablo, venzan el mal con el bien, porque haciendo así, ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza de la persona. mm. Entonces, ¿dirías tú que esa experiencia que tú, o sea, que tú tienes, si me metes una cachetada y yo te pongo la otra mejilla o te digo Dios te bendiga, perdóname, cuando tú Te sabes va a que no impactar. fue por mí, te va a impactar, te va a quemar? Entonces, ¿dirías que eso es irreal? ¿Dirías que esa clase de fuego simbólico es ilusorio? Es una experiencia real la que tendrías. Entonces, muchas veces sentimos que el simbolismo no es del todo real, que aún suena Mm, muy simbólico, porque el materialismo de la ciencia nos ha desconectado de nuestra experiencia de la realidad. O sea, hemos llegado al punto de estar tan obsesionados con aparatos, con telescopios, microscopios, con percepciones distorsionadas del cosmos, que hemos llegado al punto de menospreciar o de ver nuestra experiencia directa sensorial como algo ilusorio, como algo menos real que el telescopio James Webb mostrándome una galaxia que yo nunca voy a experimentar. O sea, entonces, ujú. se ha Claro. invertido la jerarquía de percepción. Un antiguo apreciaba el conocimiento de tipo técnico. De hecho, C.S. Lewis dice en su libro La imagen descartada que hasta o sea, los medievales ellos tenían una noción muy real de la distancia entre la Tierra y la Luna. O sea, ellos decían, por ejemplo, hay una cita que C.S. Lewis menciona que decía un pensador, si yo camino a tal velocidad por tantos miles de años, ni siquiera así llegaré a la luna. O sea, ellos sí sabían que la distancia era gigantesca, pero ellos apreciaban más el hecho de que tú salgas por la noche, veas la luna y experimentes la inconmensurabilidad de la distancia. O sea, era más importante lo que tú sientes al experimentar esa distancia inimaginable que Mm, intentar calcular exactamente la distancia en sí. Entonces, pero lo que ha ocurrido ahora es que se ha invertido la jerarquía de percepción. Ahora es claro, más importante la descripción mecanicista que cómo yo experimento la distancia como ser humano. Ya. claro. Sí, sí, tal cual. No, es interesante, porque el tema del infierno es bastante. Dentro del mismo cristianismo tenemos muchas posturas, eh, algunas más ortodoxas, otras menos ortodoxas, pero bueno, por ejemplo, estuvimos con un chico que es universalista, él, también acá Ujú. haciendo parte del podcast, que le gusta la ciencia bíblica, qué sé yo.
Eh, y tiene una visión como más heterodoxa, ¿viste? A mí Ujú, particularmente yo soy un poquito heterodoxo, me gusta dialogar y trabajar con esas posturas desde la Biblia también porque te ayudan a repensar, digamos, lo que, mm, lo que entendemos por revelación también, en una dinámica, digamos, de actualización de, del significado de la hermenéutica o de la exégesis que hacemos de los textos. ujú. Entonces, por ahí veo en la teología simbólica eso que me gusta, digamos, de abordar así la Biblia, digamos. Pero no me parece que sea una mirada muy moderna, en realidad. Me parece que esto ya estaba de antes. Y por eso te mencionaba lo de la Iglesia Ortodoxa griega, del monofisismo, que ya viene una discusión epistemológica casi, Ujú, de cómo vemos desde el cristianismo la realidad, que no es moderna, es antigua. claro. Entonces, me dan ganas de irme a leer más los padres de la iglesia, los padres orientales, a ver cómo abordaban ellos el tema del cielo, del infierno. Porque, bueno, Ujú, por ahí postulado, corregime vos a ver si te entendí bien, postulado como lo planteas vos, tiene bastante que ver en algún punto con el universalismo, en el sentido de decir que el infierno es una experiencia que te va a dejar impactado respecto a Dios, eh, pero va a suponer un cambio eso en el individuo, ya sea en la ujú. eternidad o en la actualidad. ¿Cómo es? Bueno, de hecho, por ejemplo, si hablamos de la Divina Comedia de Dante, Mm, y viene a la mente moderna a intentar leer ese libro, y te habla del infierno y del limbo y del purgatorio y todo esto, Dante no está hablando del futuro, en el sentido moderno del futuro. Dante está hablando de la realidad, en mm, un sentido ontológico. O sea, las personas que, entre comillas, van al infierno después que mueren, es simplemente una continuación de lo que ya estaban viviendo. O sea, si yo me muero viviendo como que yo estaba en el infierno, que a veces usamos ese lenguaje, pero como te digo, la ciencia nos ha hecho menospreciar nuestra experiencia. La mm, ciencia nos ha hecho creer que las analogías que usamos para describir nuestra experiencia no son realmente reales. Pero cuando una persona dice, estoy viviendo un infierno en este momento, la mente medieval va a tomar esa imagen y la va a tomar como absolutamente real. mm, Y la mente medieval o la mente bíblica va a entender, estás en un estado ontológico donde la estructura de la realidad te está quemando. Nada que ver con un lenguaje metafórico ilusorio. mm, Y si te mantienes en ese estado ontológico donde la estructura de lo real te quema y hoy te mueres, lo más lógico es que ese estado ontológico y la manera como experimentas a Dios va a continuar. Va a ser una continuación natural de lo que ya estabas haciendo o del claro. estado en el que ya te encontrabas. Entonces, Dante no te habla del futuro, Dante te habla de la realidad de manera Mm. casi que no atemporal, sino condensando lo temporal. Claro, o sea, y después de la experiencia post-mortem, digamos, del cristiano, o sea, es una cuestión de estado, es una cuestión ¿cómo define esa experiencia de la teología simbólica? Con esto vamos cerrando porque ya tenemos poquito tiempo. Dale. Es allí donde pues vas a darte cuenta que esto no es una lectura gnóstica, Mm, porque nosotros, en mi caso, yo sí creo que pues seremos conscientes. Será mm, un tipo diferente de conciencia. Eh, y creo que va a ser en algún sentido un tipo superior de conciencia, como cuando alguien, me disculpan la comparación, pero ya que estamos en estos tiempos tan oscuros, es lo que se puede entender. Cuando alguien se come un hongo y tiene un viaje psicodélico mm, y él luego regresa del viaje y dice cosas como que experimenté el tiempo de manera diferente o sentí que se desdibujó dónde yo terminaba y dónde empezaba mi entorno.
o me encontré con un monstruo y habló conmigo y puse por escrito lo que el monstruo me dijo y es una cosa que me dejó impactado. Em, Cuando alteras tu conciencia de esa manera, tienes como una especie es como una especie de atajo secular de lo que será la experiencia después de la muerte. Es un Mm, tipo diferente de conciencia, un tipo de conciencia que ya no va a estar limitado por tu corporalidad. Creo que claro. En el caso de esas nuestra, experiencias está limitado o está, no sé si limitado, pero condicionado quizás por la realidad que hemos experimentado y vivido. sí, pero en esos casos de viajes psicodélicos, al parecer es como una especie de elevación parcial de de la operación normal de la conciencia. Mm, De hecho, cuando yo soy de los que piensa que cuando alguien en un viaje de esos se encuentra con una criatura y la criatura le comunica cosas, es posible que lo que está viendo es lo que Jung llamaría una conciencia colectiva. Em, que, por ejemplo, en nuestra experiencia normal, sí somos conscientes de conciencias colectivas. Por ejemplo, cuando hablamos de que voy a mandarle una carta a tal departamento del gobierno o voy a mandarle una carta a la alcaldía. Piensa un momento en eso, o sea, si nos hacemos un poquito medievales y valoramos el lenguaje que utilizamos, cuando yo digo, le voy a escribir una carta a la alcaldía, yo no me estoy refiriendo a un empleado específico. Yo no estoy pensando en el nivel individual de conciencia. Estoy intuyendo que existe algo que se llama alcaldía, que esa alcaldía tiene un telos, tiene una intencionalidad porque me va a responder la carta, pero la respuesta no es producto de un individuo, es producto de una especie de cuerpo superior. Y yo cuando recibo la carta, a mí no me interesa el individuo que la vio, yo lo veo como la respuesta de la alcaldía. mm, Entonces, Jung se toma eso muy en serio y él dice, es que la conciencia escala, está la conciencia individual, está la conciencia comunal, escala. Y cuando una persona tiene un viaje psicodélico, se encuentra con algo como una conciencia colectiva, no tan benigna como una alcaldía, algún otro tipo de conciencia colectiva, que le revela cosas. Entonces, cuando uno muere, es eso, pero ya completamente liberado de la limitación. No quiero sonar platónico, ya como que el cuerpo es una prisión, pero completamente desconectado de la dimensión pues, corpórea. Entonces, ¿cómo mm. será esa conciencia y cómo esa conciencia diferente te va a hacer experimentar a Dios para bien o para mal? Esa es la pregunta. Claro, no lo sabemos. Es que cuando abordamos la Biblia, generalmente como cristianos ya nos bajan una línea, como diciendo esto es así, esto es asá, y la imagen de Apocalipsis es como va a ser, ¿entendés? Pero más Ujú. bien parece que la Biblia habla en lenguaje, como decís vos, del infierno y del cielo, no como sabiendo lo que son, sino como poniéndole nombre a aquello que aspiramos o entendemos que va a ser, sin Sí, conocerlo. sí, o sea, Entonces, cuando uno ujú. quiere abordar la ontología de eso, no puede. Pero bueno, sí puede aproximarse, digamos, pero no puede agotar en el símbolo esa realidad. ¿No? O en en el, no en el símbolo, sino en la palabra, quizás. Sí. Sí, por ejemplo, cuando Juan ve a la mujer en el desierto con un hijo y la bestia que se la quiere comer, y tú le preguntas a un cristiano de la antigüedad exactamente a qué momento de la historia se refería Juan, y te va a responder, no, no, es que esa es una visión arquetípica de cómo el enemigo persigue a la iglesia. Tú puedes ver eso específicamente en María, por supuesto. Lo puedes ver después en el primer siglo, en el segundo siglo, tercer siglo. O sea, es una visión de la realidad, de No cómo la podés asociar a Eva también? también a Eva, claro, porque la serpiente ya estaba allí queriendo pues engañarla, ¿no? Y amenazando a la simiente. Entonces, es una imagen de todos los tiempos. Claro, claro, está bueno. Bueno, Seba, no sé, ¿alguna palabra final para cerrar acá el capítulo y nada, alentar a otros hermanos o también a que se puedan interiorizar un poquito más en esto de la teología simbólica? No, solamente pues agradecerte a ti por el tiempo, por la oportunidad y pues seguir conversando de estos temas que siempre ayudan a seguir pues aterrizando estos conceptos Sí.
pues bajarlos del cielo que sean más concretos, ¿cierto? Claro, encarnarlos un poco más, Encarnarlos un poco más en nuestro contexto tal cual, latinoamericano que es tan diverso y tan complejo para hablar de estas cosas, tal cual, tal cual. Y poder, digamos, llegar a manifestar a Cristo también en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana. que es lo más importante, así es. Bueno, Seba, che, te agradezco a vos por el tiempo, ¿eh? Dale un abrazo, Jonathan. Seguimos Hasta en la contacto. próxima. Chau, chau. Dale.